¿Qué tal? Pero muy lindo día para todos. Esto es Brutalmente Honesto. Quiero anunciar que oficialmente vamos a poder ya transmitir desde nuestro canal de YouTube en directo. Ya estoy haciendo todos los arreglos técnicos necesarios para poder hacer esto. Realmente ha sido un gran logro. Le agradezco de todo corazón a todas aquellas personas que han podido darse el tiempo de suscribirse al canal. Realmente lo aprecio muchísimo. Y bueno, es un anuncio bonito que dar hoy día 6 de marzo del año 2026. El poder haber conseguido esto que estaba, digamos, buscando desde hace unos cuantos días. No es fácil. El contenido que yo tengo en mi programa es un contenido bastante alternativo, soy consciente, y hasta cierto punto bastante polémico, porque, bueno, y no es para nada malo decirlo, la mayoría de las personas nos guiamos de las narrativas oficiales y bueno, las informaciones alternativas a veces pueden ser bastante antagónicas a lo que se señala en la narrativa oficial, ¿no? Entonces, pues nada, es difícil, es difícil. Sin embargo, me han demostrado amistades y familiares todo el cariño y el apoyo a este proyecto, que es un proyecto desinteresado, como lo he mencionado en otros programas y lo menciono ahora también. Esto lo hago por amor a la humanidad, ¿no? Dedico mi tiempo en estudiar toda la información que voy a transmitir, porque no quiero cometer errores, obviamente no quiero informar mal, ¿no? De todo lo que, de todo el acontecer y de todos los factos históricos que trato de compartir con ustedes. Trato de siempre de ser bastante objetivo y siempre le pido la guía a Cristo y a Dios, y obviamente también no siempre le dedico el programa a mi padre, que lo tengo en la gloria de Dios. Justamente hoy día es un episodio especial porque estoy justamente donde están todas sus pertenencias, en la oficina que tenemos en casa, y lo tengo también conmigo. Yo sé que él está conmigo siempre. Y bueno, básicamente es eso. Yo lo hago por amor sincero a la humanidad, porque estoy convencido de que todo ser humano tiene el derecho a creer en su realidad y a crear su realidad. Soy un convencido de eso. Y por ese hecho, soy un convencido de que debe haber alternativas de información, de que no debe ser todo lineal, de que no nos deben adoctrinar, que no nos deben decir cómo pensar, porque eso ya sería el colmo. Si nos dicen cómo estudiar, si nos dicen todo el tiempo cómo comer, si nos dicen todo el tiempo cómo trabajar, también sería el colmo que nos digan cómo tenemos que pensar, sería el colmo. O sea, ¿hasta dónde va a llegar la invasión a la vida humana de las élites satánicas, pedófilas, Illuminati que dominan el planeta? ¿Hasta dónde van a llegar? Que nos indiquen también qué pensar. Y eso es justamente de lo que se trata. Ellos están tratando de imponer el transhumanismo y crear una mente colmena donde la humanidad solo sirva como batería energética, las entidades del bajo astral, de cuarta dimensión, las entidades arcónticas, demoníacas. Es lo que están buscando el transhumanismo. Por eso ahora hay diferentes tipos de géneros, ahora hay gente que se crea animales. Todo eso pertenece a una agenda demoníaca, todo eso pertenece a una agenda satánica. Y ahora, pues con la fusión máquina-humano, se quiere quitar la espiritualidad y sobre todo lo más importante que tenemos como seres humanos, que es la singularidad. No podremos tener ya pensamientos independientes y únicos porque quieren imponernos mediante implantaciones cerebrales. Sé que suena ciencia ficción, pero es la realidad. Quieren imponernos pensamientos comunitarios, donde todos tengamos que pensar igual. Por consiguiente, no vamos a reaccionar. ¿Qué ocurre cuando se uniformiza, se vuelve uniforme los pensamientos? ¿Qué ocurre? No hay disidencia, no hay personas que piensen distinto, porque todos están programados para pensar igual. Y eso pues es
el campo fértil perfecto para las dictaduras extremistas, es el campo perfecto de cultivo para poder imponer agendas y no tener gente que estén en contra de los deseos de estas entidades y de estos nefastos capataces de esta granja. Eso es lo que ellos buscan, eso es lo que ellos están queriendo hacer. Y esto lo hablamos de hace mucho tiempo, inclusive alguna vez he mencionado el libro 1984 de Orson, de este autor inglés, si no me equivoco es Orson Welles, si no me equivoco. En fin, discúlpeme, no tengo el dato acá a la mano. Pero se habla pues de la figura del gran hermano, o sea, del gran controlador, que el Estado totalitario, pues, como ya está ocurriendo en China, va a poder saber qué estás pensando, ver tu información y poder moldearte de la forma que ellos desean, y si no, pues vas a ser un enemigo del Estado y por consiguiente tienes que ser reprimido y tal vez eliminado, ¿no? Ahora con todos los acontecimientos que están ocurriendo, yo lo digo con la mayor humildad del mundo, porque veo que es muy difícil y no con eso me estoy sintiendo especial para nada, pero veo que es muy difícil en general para el ser humano poder, digamos, poder entender que el ego es un complemento, el ego no debe estar superpuesto al sentimiento. El ego te debe servir para entender y valorarte como persona, para valorar tu alma, para valorar tu personalidad, pero no para sobreponerse y mirar por encima a otros, ¿no? Sé que es muy difícil para muchas personas aceptar errores. En mi caso, yo trato de luchar contra esa realidad y poder abrir mi corazón y decir todas las veces que pueda, cuando yo me he equivocado, que lo siento, que me equivoqué. Y veo con bastante tristeza que me equivoqué. Es casi muy probable, un 99.9% que me equivoqué. Veo acciones de personajes políticos de los cuales yo tenía cifrado bastante confianza, como es el caso del presidente Trump, por el cual voté las veces que me tocó votar, que realmente está siendo guiado por un grupo de poder mundial que, siendo bien honestos, es demoníaco. Vamos a decir las cosas como son, es demoníaco. Porque acá no está solo en conflicto territorio, o acá no solo está en conflicto recursos energéticos. Si nosotros nos limitamos a pensar solamente en eso, es bastante corto, ¿no? El espectro. Esto no es tan solo así. Acá lo que está en juego es la humanidad y sobre todo la espiritualidad del ser humano. Acá lo que está en juego es la batalla eterna entre el bien y el mal. Eso es lo que está en juego ahora. Y lamentablemente todos los bandos juegan para el mal. Todos los bandos juegan para sus intereses porque tienen sus deidades, que son sus demonios, a los que ellos sirven. Porque el único que vino a entregarnos a la humanidad, al Dios verdadero, fue Cristo. Por eso es Cristo el camino, la verdad y la vida. Por eso lo atacan. Y lo he dicho en otros programas. ¿Por qué no atacan otras figuras religiosas? Nunca, nunca. A la única figura religiosa, al único héroe metahumano, superhumano, suprahumano que vino a la humanidad a dejar un mensaje de amor, al único que lo atacan es a Cristo, porque saben que Cristo es el Hijo del Hombre, saben que Cristo es el Hijo de Dios, del Dios verdadero. Por eso lo atacan. Y ahora hay simplemente bandos y facciones rivalizando para ver quién va a tener la supremacía del poder y el nuevo control de la humanidad. Entonces, lo digo con el mayor de los cariños, yo me equivoqué y si la gente ciertamente está pensando que la China,
que Irán, que Rusia y todos los demás países con relevancia geopolítica del mundo están del lado del bien, también están equivocados. Como yo me equivoqué pensando que Trump estaba del lado del bien, ninguno está del lado del bien, ninguno. Todos pugnan por sus propios intereses, todos, porque el único que nos va a liberar, ¿quieren que les diga? El único que nos va a liberar es Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único que nos va a liberar. Pero no necesariamente mediante la religión, y eso por favor lo quiero decir con todo el amor del mundo. Si tú, que me está escuchando, es una persona religiosa, está bien, está magnífico, está perfecto. Si tú tratas de guiarte por valores cristianos, no importa la religión que estés, no importa el culto al que pertenezcas, es maravilloso, está bien. Lo que no está bien es que te dejes influenciar por las jerarquías de tu cofradía, de tu culto, de tu religión, porque esas cofradías, esas élites, esas jerarquías están completamente vendidas al mal. Y es que busquemos patrones en común. Todos los líderes religiosos, todos los líderes de comunidades religiosas, cultos, cofradías, como lo quieras llamar, ¿no? Sectas, como se quieran llamar, como le puedan poner el título, todos tienen patrones en común. En primer lugar, que viven en opulencia. En segundo lugar, que se autoperciben intermediarios entre sus seguidores y Dios. O sea, solo mediante ellos. ¿Quién les dio ese derecho? ¿Quién les dio ese derecho? El único que tiene ese derecho es Cristo. Cristo es el templo. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida y no necesitas más nada. Pero si te satisface y reconforta unirte en comunión con personas que piensan igual que tú para hacer el bien y seguir a Cristo, magnífico. Que Dios te bendiga siempre, el Dios de Cristo, el verdadero. Pero cuidado con quienes manejan tus grupos, porque ellos viven muy bien, se sienten los únicos intermediarios entre tu fe, tu amor a Dios y Dios, escándalos de abusos, y literalmente no siguen los mandatos de quien dicen ellos honrar y seguir, que es Cristo. No viven en austeridad, no viven en caridad, no viven en amor y perdón, no viven de esa manera. Ahora, me podrías decir, bueno, es que ellos no son Cristo. Claro, pero ¿qué pasa si empiezas a buscar a Cristo en ti? ¿Qué pasa? Y siempre lo menciono y lo hago con bastante humildad. Eh, Soy consciente que en el cónclave de Nicea, Constantino eligió qué libros van a ingresar en la Biblia y la Biblia es prácticamente la constitución de la fe católica apostólica romana, a la cual me bautizaron y a la cual en el fondo de mi corazón agradezco a Dios, pero yo renuncié a cualquier religión, culto y cualquier agrupación religiosa porque yo, a mi entender, encontré a Cristo dentro de mí porque soy un fractal de la fuente original, soy un pedazo de la divinidad de Dios y esa fractal que habita dentro de mí y dentro de ustedes es Cristo, es el Cristos, es esa potencialidad de elevarnos y de hacer un salto espiritual. Yo lo entendí así, en mi perspectiva. Por eso jamás, nunca voy a criticar a una persona que pertenece a un grupo religioso, porque todos encontramos diferentes caminos, pero todos conducen a Él, conducen a Cristo. Él es la única verdad. Y Él lo dijo, yo soy el templo, yo soy el templo. Tú llegas al Padre mediante mí. ¿Qué significa? Que si Cristo no está en un templo de oro, ni de plata, ni de cemento, ni de ladrillo, si no está dentro de ti, tú llegas a Dios dentro de ti, por dentro. Tú interiorizas tu amor hacia Dios hacia dentro de ti. Por eso en ese escrito apócrifo, que obviamente no fue aceptado en el cónclave de Nicea para ser parte de la Biblia, por eso dice bien claro, se supone
de puño de puño y letra de Cristo, o a lo menos dictado por Él o inspirado por Él, la frase maravillosa que se sostiene lo siguiente: el reino de mi Padre está afuera y adentro de ti. Para adorar a mi Padre no necesitas templos de oro ni de plata. Donde levantas una piedra, mi Padre está. Donde cortas un madero, mi Padre está. ¿Qué te está diciendo con eso? Te está diciendo que el reino de Dios está dentro tuyo y el amor que le tienes a Dios, al Dios verdadero, al Dios de Cristo, emana desde dentro de ti, desde tu corazón. Entonces, a mí en particular, y lo digo con el mayor de los amores, a mí en particular me resuena mucho esa realidad, me resuena mucho esa verdad. Y yo he decidido que amo a mi Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, mi superhéroe favorito, y que amo a Dios Padre, el Dios verdadero, el Dios de Cristo, y con eso me basta. Y con eso me basta. Y trato de seguir una vida ejemplar. Trato, digo, porque no soy perfecto. Y creo que en este mundo, esta encarnación, esta tercera dimensión, en esta Matrix, en este juego, hemos venido a aprender y parte del aprendizaje son los errores. Y tenemos que equivocarnos. Y eso es lo que hace hasta cierto punto esta vida más interesante, la dualidad. ¿No? Porque si vivimos en eh, una perfección lineal, donde todo es, digamos, bueno, no percibimos lo bueno que es, porque no tenemos el contraste. ¿Cómo te das cuenta que estás muy feliz si no has estado triste? ¿Cómo te das cuenta que estás muy triste si no has sido antes feliz? El yin y el yang, los sentimientos antagónicos que te permiten entender a profundidad los sentimientos. Es así. Entonces, ¿a dónde iba? Esto no es solo una guerra por recursos, esto no es solo una guerra por territorio, esto es una guerra religiosa, es una guerra por la fe, es una guerra por el último bastión de la humanidad, que es el pensamiento y sobre todo el sentimiento. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Es preocupante, súper preocupante. Es triste, extremadamente triste, pero es esperanzador. Porque como le decía a mi esposa, lo que más me satisface es que ya nada está oculto bajo el sol, absolutamente nada, absolutamente nada. Cada vez que algún político arranca con una mentira, cada vez que tratan de ocultar una información respecto a cualquier acontecer mundial, siempre va a haber alguien con un celular o con el tiempo y la dedicación suficiente para hacer una investigación y publicarlo al mundo. Y bueno, la pregunta que se cae madura es, ¿y por qué, así como hicieron en la época del COVID, por qué no censuran? En primer lugar, porque la gente ya está harta de la censura. Y censurar sería una autodeclaración de culpabilidad. Es como lo veo yo. Pero en segundo lugar es porque estamos en momentos decisivos de la humanidad y ellos no pueden ocultar la verdad del todo porque si no estarían rompiendo el libre albedrío. El trabajo de la liberación no es esperar un agente externo que venga, como nos lo han descrito, a liberarnos, porque eso sería poner nuevamente toda nuestra fe y energía en un agente externo y no hacer nuestro trabajo. Y el trabajo es liberarnos nosotros mismos. ¿Mediante qué? Mediante nuestro amor a Cristo, mediante nuestro amor al Dios verdadero. No podemos relegar el trabajo espiritual de cada uno a otro, porque eso es vagancia, eso es flojera, eso está mal, eso no es correcto. Si nosotros queremos evolucionar espiritualmente, nos corresponde a cada uno de nosotros hacer nuestro trabajo espiritual y liberarnos interiormente de toda esa manipulación.
No podemos dejarle ese trabajo y ese esfuerzo a otro, porque no es correcto, porque cada uno tiene que preocuparse de sí mismo. Decía Facundo Cabral que si cada ser humano se preocupara de sembrar y cuidar su propio árbol, el mundo sería un bosque maravilloso. Es completamente cierto, es la pura verdad. Nosotros tenemos que preocuparnos de nosotros mismos y no relegar la responsabilidad a otros. Eso es un grave error. Por consiguiente, y concuerdo mucho con Emilio Carrillo, cuando él dice de que él considera que la segunda venida de Cristo va a ser la activación del Cristos que llevamos dentro, ¿no? Y que va a producir pues este famoso gran despertar de la humanidad y que va por consiguiente a desencadenar el gran salto cuántico, donde la humanidad ya pasa a la quinta dimensión, que es una dimensión de espiritualidad y amor infinito. Yo siento que es así, porque si no volveríamos al mismo círculo vicioso de esperar a alguien que venga y nos libere y que haga las cosas bien. Y como dice algún texto bíblico, ¿no? Maldito sea aquel que confía en otro hombre más que en propio Dios, ¿no? Más o menos ese es el concepto que recuerdo haber leído, y es verdad. No podemos cifrar nuestras esperanzas en un ser humano. No podemos hacerlo. Y cuidado con la manipulación, porque no olvidemos que Satán es el adversario, es el señor de la mentira. Entonces, los mismos escritos dicen, cuidado con los falsos profetas. Van a aparecer personajes de repente que van a hacernos pensar que van a redimir a la humanidad y realmente no van a hacer absolutamente nada de eso, sino que nos van a seguir engañando y mintiendo, que nos van a mentir y nos van a manipular, como ya lo hicieron, como lo hicieron conmigo. Y lo digo con la mayor humildad del mundo. Me siento engañado por todos los acontecimientos. Yo sí creí que el presidente Trump iba a hacer una labor antibelicista, iba a pacificar el mundo y que iba a ir en contra de personajes que está trascendido de que han hecho cosas nefastas, desde ritualismo satánico a sacrificios humanos, sacrificios de criaturas y pedofilia. Yo sí creí en eso, porque en su campaña se hablaba de liberar la lista de Epstein, se hablaba de hacer persecución a todos estos personajes nefastos, se hablaba de no gastar recursos en guerras eternas con países que ni siquiera se sabe cómo pronunciar el nombre. Él lo dijo, y lamentablemente está haciendo todo lo contrario. Y como dije en el anterior programa, no puede haber una explicación mundana solamente. Una explicación, digamos, técnica tan solo. Ah, que es por dinero. ¿En serio? ¿Por dinero? El tipo puede vivir 100 vidas seguidas y no se va a acabar su plata. Y es más, sigue ganando dinero. No es dinero. Poder. El tipo es presidente del país más hegemónico del planeta. No es poder. Es más allá. Esto es espiritual. Esto es una batalla espiritual. Y porque esto no es ciencia ficción, esto es una realidad ya prácticamente palpable. Acabamos de ver el caso de Jim Carrey, de este personaje que aparece en la premiación Césars, que es el Oscar equivalente al Oscar en Francia, que resulta que aparece un Jim Carrey con ojos verdes cuando él ha tenido ojos café toda la vida, y hablando diferente, y hasta hablando francés, y firmando autógrafos con la mano derecha cuando Jim Carrey es zurdo. Entonces, disfrazarse o clonarse es posible, o clonar a un personaje es posible, claro que sí, claro que sí. Entonces sería descabellado que el presidente, el verdadero, ya no está más en este mundo y pusieron un reemplazo que obedece a todo lo que le sostiene el sionismo y todo lo que le indica y le obliga el sionismo a ser encabezado por Netanyahu. Es imposible, no lo creo. No lo creo. No es imposible. Porque o el tipo ha sido el rey de la manipulación, inspirado por el mal, jamás por el bien, y ha mentido de tal forma que ha engañado a muchos, como a mí, de una manera magistral y sin precedentes, o realmente no es la misma persona.
Simplemente eso, porque sin ir muy lejos, a Joe Biden lo reemplazaron. Tú comparas a Joe Biden una fotografía del 2010 y una fotografía del 2018 y es otra persona y no me digan que es simplemente porque operaciones estéticas. Uno puede cambiar, pero las dimensiones no cambian, el tamaño de la oreja no cambia, el tamaño de la nariz no cambia. ¿No? Hay facciones que por biometría facial puedes hacer comparación y no coinciden, no es la misma persona. Si lo hicieron con el presidente anterior, no lo pueden hacer con este, yo creo que sí lo pueden hacer. Y entonces, en definitiva, yo concuerdo muchísimo con Tucker. Tucker Carlson es un periodista que siempre menciono porque es uno de mis fuentes de información, uno de varios, ¿no? Sigo mucho a Redacted, sigo mucho a Jim Dore, sigo mucho a Infowars, sigo mucho a muchos periodistas americanos también, divulgadores hispanos, y me enfoco mucho en este tipo de información no porque no considere que hay situaciones importantes o interesantes de discutir en el plano latinoamericano o más que todo en el plano peruano, no es eso, sino que lo que ocurre arriba repercute abajo, porque como es arriba es abajo, es una ley, digamos, universal. Y todo lo que está aconteciendo en los estratos más altos va a repercutir directamente en los niveles más básicos. Y es por eso que me enfoco en toda esta información, porque sé que de ahí deriva muchas cosas que van a ocurrir acá. Y bueno, mencionaba a Tucker. Tucker es un periodista cristiano con valores cristianos muy arraigados, es un personaje bastante inteligente. Realmente admiro la forma magistral como realiza sus monólogos. Y me da la impresión a mí que es una persona bastante justa, a pesar que él también apoyó a Trump y dice que aún le sigue teniendo cierta fe o apoyo. En eso sí, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque soy un convencido de que tiene que haber señales, ¿no? Para poder de repente comprender que uno se está equivocando. Y hasta el momento no veo esas señales. Yo sí tengo fe, porque soy un hombre de fe, porque creo en Cristo. Sí tengo fe de que tal vez pues todo esto sea un malentendido o tal vez sea una estrategia para llegar a un fin superior, ojalá, pero mientras no tengo una señal, sigo convencido de que fui engañado. Pero bueno, Tucker es una persona bastante lúcida y él hace una explicación de lo que él interpreta que puede estar ocurriendo con este conflicto y yo estoy completamente de acuerdo en varios puntos. En el primero, de que hay una connotación religiosa, más que meramente económica o ideológica, ¿no? O territorial, es una connotación religiosa y espiritual. Es una batalla entre el bien y el mal, puro y duro. Tanto así de que antes del bombardeo de Israel y Estados Unidos a Irán, semanas antes, Irán había quemado una estatua de Baal, que es una, entre comillas, deidad, no es deidad, es un demonio, que exige sacrificios humanos, sobre todo de niños, y es una deidad, entre comillas, cananita, o sea, judía. Vamos a decir las cosas como son, judía, ¿correcto? Queman esa estatua en Irán y a la semana y pico, si no es que menos, bombardean Irán y matan al ayatollah, que es un líder político religioso. Es como nos hubieran matado al Papa a los católicos. O sea, es gravísimo, es gravísimo. Y lo que más me llama la atención, ojo, yo no soy islamista, no creo en Mahoma, no creo, no creo en ninguna de esas figuras,
no creo en los gobiernos islamistas, no creo en nada de eso, ¿correcto? Yo soy cristiano porque amo a Cristo. Tampoco pertenezco a una agrupación cristiana, respeto a todos aquellos que le pertenecen. Yo no, yo amo a Cristo y amo al Dios de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, y el Dios del amor y perdón, que es el Dios de Cristo. A nadie más tengo respeto y simpatía, pero a nadie más. Esos son mis dos amores, como quien dice. Pero bueno, volviendo a lo que les decía, o sea, acá lo que se está viviendo es una guerra espiritual entre el bien y el mal, muy bien señalada por Tucker, ¿no? Y es coincidente, pues, ¿no? Se quema esa esfinge, esa figura, y luego se comete ese atentado y muere el ayatollah, que según informaciones dice que él sabía que iban a por él, y él no quiso ponerse a buen resguardo, no quiso escapar. Él sabía que lo iban a matar, lo mataron a él, a su nuera, a sus nietos y creo que a su hijo, y él dejó que eso ocurra. Se volvió un mártir para su fe. Sí es cierto lo que dicen, es admirable su fe en que hay un después, en que la muerte no es el final, es admirable, lo tengo que decir, a pesar que no comulgo con su religión, pero es admirable. Pero lo que se ha hecho es, se ha movido un avispero, se ha pateado un panal de avispas. No solo se ha creado un mártir, sino que es lógico que hay un pueblo indignado detrás y dolido. Es muy peligroso lo que se ha hecho, es muy peligroso. Realmente, y lo peor de todo es que estaba viendo el análisis que hacía Tucker Carlson con un periodista muy, muy acucioso, lamentablemente no tengo acá en mente el nombre, pero hicieron un en vivo ayer, y él le decía que Israel utilizó la delegación diplomática de Estados Unidos para hacerles creer a los gobernantes iraníes de que iba a haber un cese el fuego, que todo iba a estar calmado, que iba a haber unas conversaciones, que todo iba a estar bien, para que el ayatollah y su familia y los líderes políticos bajen la guardia, estén tranquilos, y en ese momento aprovechó Israel para bombardearlos y eliminarlos. O sea que hubo manipulación al grupo diplomático americano, o peor aún sería que hubo una coordinación para que se les engañe al enemigo para luego traicionarles y atacarles. Dios quiera que no sea así, porque eso sería no solo antiético y cobarde, sino sería demoníaco. Dios quiera que no sea así. Tucker dijo que él tenía otra información muy diferente. Ojalá sea lo que Tucker piensa. Lo digo de todo corazón. Porque soy un convencido que hasta entre antagonistas tiene que haber reglas. Hasta entre antagonistas y rivales tiene que haber caballerosidad. Hay que ser caballero en la batalla también. Es lealtad. Una lealtad a los principios, ¿no? Ojalá Dios quiera. Y bueno, lo que traigo para ustedes, la entrevista es bastante larga, el monólogo no lo es tanto, es lo que comenta Tucker respecto a esta realidad, que tiene factos impresionantes, impresionantes. Los recomiendo a todos escuchar a Tucker porque es una persona bastante lúcida y ahora las herramientas de la inteligencia artificial te permiten fácilmente poner los settings, o sea, los ajustes de los videos en español en muchos de los casos. En el caso Tucker, la mayoría, el 99% de videos de él están en español también y puedes entender y escucharlos. Yo los escucho en idioma original porque, bueno, aparte que entiendo el idioma, se me hace más fácil entender lo que él indica, pero en este caso les voy a presentar en inglés para que puedan un poquito, perdón, en español, para que puedan un poquito seguirme con lo que quiero transmitir, con la historia que quiero transmitir.
Y pues nada, voy a ponerles unos fragmentos y analizar un poco, pero los factos históricos son brutales, o sea, realmente yo me quedo anonadado, me quedo sorprendidísimo de cómo puede ser posible de que hayan situaciones que son realmente cíclicas, que se repiten, que simple y llanamente se repiten. Es inaudito. Yo no puedo creer cómo todo en la vida puede llegar a ser literalmente todo cíclico. Así que pues nada, los dejo y espero disfruten esto. Vamos a ponerlo en la versión en español para poder analizarlo, pero es increíble, increíble, increíble. Yo lo tengo aquí y quiero presentárselos a ustedes. Yo hasta el día de ayer eh, que estaba viendo esta gran entrevista, lo estaba viendo en español, mejor dicho en inglés, pero también podía verlo en español para hacer más fácil el entendimiento. Igual puedo ir resumiendo un poco, ¿no? O sea, él llega a la conclusión de que es una guerra espiritual, que no es solo una guerra netamente económica, y hay factos históricos que señalan de que básicamente la aspiración de Israel es la reconstrucción del tercer templo, ¿no? Que fue destruido. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la intención? ¿Por qué quieren reconstruir el tercer templo? ¿Qué significa esotéricamente? ¿Qué significa eh, espiritualmente la reconstrucción del tercer templo? ¿Qué significa? ¿Qué es para ellos la reconstrucción del tercer templo? ¿No? Y muestra videos de soldados judíos que tienen en su uniforme el parche del tercer templo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el interés de ellos de la reconstrucción del tercer templo? ¿Qué es lo que significa para ellos? Y hace una remembranza de lo que significa el tercer templo, ¿no? Él cuenta que la primera vez que el tercer templo fue atacado y destruido fue en el periodo de los babilonios, cuando acceden a este templo y bueno, lo destruyen, y posteriormente se quiso hacer una, digamos, reconstrucción que falló. Fue un emperador romano que quiso propiciar esta reconstrucción y que falló terriblemente, y que inclusive lo más curioso de la cosa es que fue posteriormente este emperador ateo, creyente pagano, asesinado, fue muerto, y justamente él también, previo a su muerte, intentó invadir Irán. Qué curioso, la historia se repite, ¿no? Entonces, pues nada, voy a tratar de ubicar el video en español para poder comentarlo. Pero bueno, seguimos ahí, como quien dice, en directo. Básicamente yo estoy haciendo esta grabación sin edición, porque aún estoy tratando de entender las herramientas de edición. Pero la parte que más me llama la atención, y me llama la atención con bastante ternura, es la parte donde él indica que Cristo señaló que Él es el templo, y que Cristo dictamina que ese templo se debe de destruir, y que Él debe ser a partir de ahora y en adelante considerado el templo. Entonces él señala de una manera bastante justificada cómo puede ser posible que haya gente que supuestamente es creyente de Cristo, que son cristianos, que sostengan que es correcto la construcción del tercer templo. ¿Cómo puede ser posible que eso sea así? Si es que se contradice completamente con la doctrina de Cristo, que dice que ese templo tiene que ser destruido y que Él es, a partir de ese momento de la destrucción de ese templo, el nuevo templo.
para el nuevo pueblo de Israel, que es el pueblo cristiano en su totalidad. No solo limitado a un grupo de personas originarias de una sola región. El Dios de Cristo es el Dios de todos nosotros. Entonces, el pueblo elegido es el pueblo de Cristo, que es el pueblo de que es todas las personas que creen en Cristo, que creen en Cristo a partir pues de su llegada, ¿no? Y el Nuevo Testamento. Entonces, la manipulación de decir que el pueblo elegido es el pueblo de Israel, ¿cuál pueblo de Israel? El pueblo actual, que no se puede someter a exámenes de ADN a menos que haya un mandato judicial, porque si no se descubriría que no son originarios de la región de Medio Oriente, sino que son originarios de Europa del Este. ¿Ese pueblo de Israel es el elegido? ¿O es el elegido los pueblos originarios semitas? Porque si estamos hablando de los pueblos originarios semitas, entonces los palestinos son elegidos también, porque ellos sí son semitas. Son muy poco la población judía originaria la que ocupa en la República de Israel, que fue creada gracias a los Rothschild después de la Segunda Guerra en 1943 o 46, si no me equivoco. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y lo peor de todo, la financiación. La financiación de muchos grupos religiosos, y en particular de muchos grupos cristianos en los Estados Unidos y en el mundo, es hecha por judíos. ¿Correcto? Ojo, yo no tengo nada en contra de los judíos, porque yo entiendo cómo funcionan las religiones. Y en todas las religiones, todas, no se salva una, todas, la parte superior de la pirámide, las jerarquías, todas son manipuladas, todas tienen eh, pactos, convenios secretos y todas están diseñadas para crear, organizar organizar grupos de personas y llevarlas de la forma que se les indica que tienen que hacerlo, no por intereses nobles. Yo sigo hace muchos años a Haconor, un investigador español, que él sostiene que hay mucha actividad paranormal negativa del bando de la oscuridad en muchos lugares, entre comillas, religiosos. Y por supuesto, claro que sí, basta con que vayas a Europa y hay mucha simbología satánica dentro de las iglesias. Y hay muchos testimonios en reuniones de diferentes tipos de grupos religiosos, no sé cómo se les llame, no quiero ofender a nadie, evangelistas, testigos, cristianos, qué sé yo, donde mucha gente que tiene ciertas facultades de canalización y pueden ver energías, ven energías oscuras en los cultos. Claro, porque para que la manipulación sea efectiva y para que haya trascendencia en los mensajes y en las acciones de los líderes, entre comillas, religiosos, que no son de Dios en la mayoría de los casos, pues tiene que haber ciertas pruebas, no para que la gente dé testimonio, no, este pastor tal sí es milagroso. Entonces se juega manipulación y fenómenos paranormales para poder hacer creer a la gente que estos personajes tienen el poder. Pero casualmente estos personajes, después de sus cultos, en muchos de los casos, no solo viven una vida de opulencia, no solo viven una vida de egoísmo porque no comparten, sino también hacen cosas muy contrarias a lo que Cristo nos indica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso vuelvo y recalco, yo no hablo de la gente que comulga en amor a Dios con la organización de una iglesia, no hablo de eso. Yo hablo de las jerarquías. Por consiguiente, yo vuelvo y repito, yo no creo que los judíos en su totalidad sean malos, como no creo que todos sean buenos, como no creo que haya católicos que todos sean buenos o que todos sean malos, o musulmanes, o budistas, o cualquier religión. Lo que sí estoy convencido es que las cúpulas, los líderes, al igual que en la política, al igual que en el mundo financiero, estoy convencidísimo que ellos todos pertenecen a una élite y esa élite le rinde pleitesía a Satán.
y le rinde pleitesía a sus demonios. Y que entre demonios tienen sus grupos y esos grupos entran en conflicto y en esos conflictos se ve quién va a ser el líder posterior a que otro caiga. ¿Y por qué entre líderes políticos, después de haberse insultado, ofendido y dicho cualquier cosa, por qué no después cuando ya murió cierta cantidad de gente se reúnen, se toman una foto y se abrazan y firman la paz? ¿Y por qué esos no van a matarse si tanto odio se tienen? ¿Por qué mandan a los hijos de los inocentes de su pueblo a morir? Porque ellos tienen pactos, por favor entiéndanse, no hay lado de bueno ni malo, ellos tienen sus pactos. Ellos saben que tienen que, a sus jefes, que son los demonios, ellos saben que ellos tienen que darle una cuota de vidas, una cuota de almas. Entonces organizan un pleito, matan millones de seres humanos y luego, como si no hubiera pasado nada, salen en la televisión, se dan un abrazo, se dan la mano y el resto del mundo piensa, ¡ay, qué bueno! Ya hicieron la paz, porque la humanidad es linda y la humanidad es bonita y qué bueno que ya no están enfrentados. Y la gente que murió por culpa de dos imbéciles que decidieron eso. ¿Y esa gente qué pasó con esa gente? ¿Qué pasó con esa gente? Con esas almas, con esas madres que no verán a sus hijos, con esas mujeres que no verán a sus esposos, con esos hijos que no verán a sus padres. ¿Y qué pasó con ellos? Por eso yo digo, por favor, no cometan el error que yo cometí en pensar, no, ahora este es el malo y el otro es el bueno. Por favor, nadie es bueno. Porque no puede haber tanta hipocresía en el mundo y se llama diplomacia. No puede haber. No puede haber, no puede ser. O sea, que a mí me digan que dos personas, líderes mundiales, se dicen insulto sobre insulto, se mandan a sus poblaciones a enfrentarse y que luego están reunidos en un lugar comiendo caviar y tomando champaña y todo muy bien y todos son amigos, al final los hijos estudian en la misma escuela y todo normal, hasta los entre hijos se casan y eso es diplomacia. ¿Tú puedes ser diplomático con alguien que está matando a tus hijos? Porque si tú eres el líder de un país, tu pueblo son tus hijos, tú eres el patriarca, la cabeza. Tú te sentarías por diplomacia, entre comillas, a comer, a cenar con el tipo que está matando miles de hijos tuyos. Y eso se llama política o diplomacia. Por favor, hay que ser muy idiota para pensar eso. Todos están en coordinación, todos están de acuerdo, por favor. Liberémonos de esta Matrix. Los chinitos no son buenos, los rusitos tampoco son buenos, los iraníes tampoco son buenos. Hablando de los políticos. Trump y compañía tampoco son buenos. Los europeos tampoco son buenos, los líderes. Hablo de los líderes, no del pueblo, por favor. No, nadie es bueno. Ellos pugnan por sus intereses porque tienen sus demonios a quien pagar tributo. ¿Mediante qué? Mediante sufrimiento, porque las entidades oscuras se alimentan del sufrimiento del ser humano. Nosotros somos pilas, somos baterías. Y cada dolor y sufrimiento que el ser humano desprende de sus interiores es comida para las entidades arcónticas. Eso está hablado desde milenios antes, desde las primeras civilizaciones. Y lo que está ocurriendo es básicamente eso. Lo que está ocurriendo es un nuevo sacrificio masivo y un plan de reducción poblacional. Eso es lo que está ocurriendo. Pues nada, chicos, me he extendido bastante porque realmente lo amerita. Voy a dejar para la próxima el tema de Tucker, porque la verdad, por algún motivo que no puedo comprender, no sé por qué no está saliendo en idioma español como yo lo había escogido, porque yo quería que salga en idioma español para poder pues compartirlo con ustedes, para poder básicamente hacer una comprensión de, de lo que se señala aquí, ¿no? Y por un motivo bastante curioso, que no entiendo, no está saliendo en español. Rarísimo, muy raro, porque debería de.
¿no? Justamente lo bajé y tengo la opción en uno de mis aparatos de poder verlo eh, en español y compartirlo con ustedes. Sin embargo, pues nada, no estoy pudiendo hacerlo. eh, no sé por qué. Fue bien curioso. Pero sí, en resumidas cuentas, para más o menos cerrar el programa, Tucker menciona esto bastante atinado, ¿no? El templo de Salomón fue destruido por los babilonios. En una segunda oportunidad, un emperador pagano romano quiso hacer la reconstrucción y no lo pudo hacer. Quiso invadir Irán y justamente muere. Y hablan relatos de que en esa destrucción del segundo templo que se intentó deconstruir, hubieron fenómenos sobrenaturales, ¿no? Un gran terremoto, fuego, como que caía del cielo, y todas esas cosas que suenan bastante alocadas, que uno puede decir esto no es una película de ciencia ficción, esto es historia, pero bueno, hay narrativas que lo señalan así. Y ahora, oh casualidad, los soldados israelíes llevan parches que honran la idea de no solo la extensión del Gran Israel con el mapa modificado, prácticamente tomando todo el territorio de Medio Oriente, sino que a su vez tiene también pues ese templo que es aparentemente en esta guerra espiritual el anhelo más profundo del sionismo. ¿Pero por qué? ¿Por qué si Cristo dijo que ese templo se destruye? Porque Él, a partir del momento de esa destrucción, Él ya es el templo de Dios. Porque insisten en esa tercera reconstrucción. ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo peor de todo es que hay muchos cristianos que, guiados por esa narrativa, sostienen de que así debe ser, pero obviamente también motivados por dinero, porque estamos hablando de que muchos movimientos cristianos son inyectados con dinero del sionismo, por eso existe el cristianismo sionista. Y lamentable, voy a ver la forma en algún momento de publicarlo nuevamente en otro video, lamentable cómo puede ser posible de que un pastor, obviamente pro-sionista americano, sostiene de que no estoy de acuerdo con la muerte de inocentes, pero si esos inocentes disque apoyan al terrorismo, entonces bueno, tienen que ser eliminados. Y que lo más probable es que dentro de muy poco toda esa franja donde están los palestinos va a ser el parqueadero del nuevo Gran Israel. ¿En serio? Y como dice Tucker, esas 2 millones de personas que están ahí, ¿todos son terroristas? ¿O todos soportan el terrorismo? ¿Y todos deben morir? ¿Qué pensaría Cristo de lo que está diciendo este pastor imbécil? Pobre diablo. Diablo de verdad. ¿Qué pensaría Cristo? ¿Que está bien matar 2 millones de seres humanos? ¿Para el afán expansionista de una nación? ¿Cómo puede llamarse líder religioso o pastor ese pobre infeliz? Y ojo, vuelvo y repito, no tengo nada en contra de ninguna religión, pero sin ir muy lejos, los judíos no reconocen a Cristo como Mesías. No lo reconocen. Y si hay algunos que reconocen a Cristo son marginados en el judaísmo. Ojo, son marginados. En una entrevista Tucker con un cristiano palestino, conversando sobre la forma de la vida política en Israel, él le sostiene un dato que es escalofriante. Todo judío que cree en Cristo se le deniega el ingreso a la zona histórica de Israel.
y se le relega como judío. ¿Por qué todo en contra de Cristo? No les cae la ficha, chicos. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el que nos va a liberar y nos va a liberar de dentro de nuestro corazón. Cuando se nos quite el velo de los ojos, cuando veamos la realidad, cuando entendamos la naturaleza de esta Matrix. Solo Cristo. ¿Cómo puede ser posible que muchos líderes cristianos, que reciben financiamiento obviamente del sionismo, promuevan las ideas sionistas que se contradicen completamente con Cristo? Si Cristo indicó de que el templo de Salmón se debe destruir, recordemos la clavícula de Salmón, recordemos los códigos y los sigilos del libro de la clavícula de Salmón, donde él dice que ese templo fue creado por sus demonios, que él convocó a los demonios para que le hagan el templo. Ojo, y Cristo dice que eso tiene que estar destruido porque a partir de ahora él es el templo. ¿Qué está diciendo con eso? De que una reconstrucción de ese templo es básicamente reivindicar a esos demonios que le crearon ese templo, que le fabricaron ese templo. Ojo, ojo. Y aunque parezca mentira, si vamos a hablar de las tres religiones del Medio Oriente, quien habla mejor de Cristo y lo reconoce son los musulmanes. Aunque parezca mentira. Aunque parezca mentira. Es increíble. Y wow, si nos fuéramos al Talmud, no me crean a mí. El Talmud es un libro de escritos de grandes juristas judíos antiguos, de cómo interpretan factos históricos y varias cosas. Si ustedes buscan con bastante detenimiento, porque los motores de búsqueda, Google y todos esos, pues no te permiten encontrar este tipo de datos con facilidad, pero si rebuscas, si te enteraras lo que dice el Talmud judío de Cristo y de la Virgen María, te asustarías. Yo amo tanto a Cristo que ni siquiera puedo repetirlo. Y de solo pensarlo me duele el alma. Me duele el alma. Y respeto tanto la figura de la Virgen que no puedo ni pensar en eso de la indignación que me causa. Eso está escrito por juristas judíos. ¿Eh? Pero vuelvo y repito, no todos los judíos piensan así. Porque no todos los seres humanos son malos. Tampoco son buenos. ¿Me dejó entender? Yo estoy en contra de la élite. Y la élite es la cúspide, es la punta de la pirámide de toda actividad humana. Porque la cúspide de los financistas y banqueros, la cúspide de los políticos, la cúspide de las religiones, todas están dirigidas por el adversario, porque el demiurgo, Yaldabaoth, Satán, Lucifero, como lo quieran llamar, es el enemigo de la humanidad, es el adversario. Y para dominar a la humanidad ha copado toda la cúpula de liderazgo y jerarquía. Pero por debajo, estoy seguro que hay gente que trabaja en la banca que es caritativa y buena, hay gente judía que es caritativa y buena, hay gente musulmana que es caritativa y buena, hay gente cristiana, católica, apostólica, románica, evangélica, testigo de Jehová que es bueno, hay gente buena en este mundo. Yo no le pierdo fe al mundo, al contrario, por tanta fe que le tengo al mundo, hago este programa, por toda la fe que siento en este mundo. ¿Por qué? Porque sé que estamos despertando. Imagínense, ustedes pensarían que les causa gracia que un periodista cristiano está sacando todos estos factos con pruebas y está poniendo al descubierto que uno de los fines misteriosos y esotéricos de este conflicto es la reconstrucción del tercer templo. ¿Ustedes creen que les causa gracia que este periodista cristiano pone en su programa testimonios y videos que los soldados israelíes tienen parches que emulan a la reconstrucción del tercer templo en su uniforme, que tienen parches del supuesto nuevo mapa del Gran Israel donde abarca
prácticamente todo el territorio de Medio Oriente. ¿Ustedes creen que les causa gracia que los pongan en evidencia? No les causa gracia. Pero en su pensamiento ellos dicen, bueno, la verdad tiene que salir a la luz. Total, la humanidad está tan distraída, tan estupidizada, que no importa. Así le pongas la verdad en la cara, no van a poder hacer nada. No es cierto. Yo no creo que sea cierto y sé que no es cierto. ¿Por qué? Porque sí, la humanidad en su mayoría está distraída, está bien, sí es cierto ese punto, pero los que están despiertos tienen más poder que los dormidos. Y eso está escrito, eso lo he escuchado hace mucho tiempo también. Entonces, a ellos no les sirve tener 1 millón de personas dormidas cuando 10 despiertos tienen el mismo poder o más. Por consiguiente, esto es un programa de fe, de amor a Cristo y de amor a Dios. Sé que vamos a liberarnos. Sé que falta poco, sé que va a ser difícil, como decía Emilio Carrillo, estamos viviendo los dolores del parto. Para crear una nueva humanidad va a haber dolor, tiene que ser así. Pero lo que no puede haber es miedo. No puede haber miedo porque la antítesis del amor es el miedo. Como digo siempre, no es la antítesis del amor el odio. La gente piensa, lo contrario del amor es el odio. No, lo contrario del amor es el miedo. El miedo es lo contrario del amor. Porque el que hace daño es tan cobarde que como no tiene el valor para amar, prefiere odiar y hacer daño. Porque la oscuridad no es amor, porque el amor crea y la oscuridad destruye. Y como no son tan valientes, no tienen el valor de amar, destruyen por eso. No hay que tener miedo, hay que tener fe. Cristo se está activando en muchas personas. Por eso ya no ya no nos dejamos engañar, ya no nos pueden manipular tan fácil. Es completamente curioso ese fenómeno, pero ya no nos dejamos engañar. Continuemos. Continuemos luchando esta batalla espiritual, con fe, pero sobre todo creando una realidad. Tú creas lo que crees, y si tú crees que hay una luz al final del túnel, si tú crees en el día a día, en irradiar amor, tu vibración es de amor, tu frecuencia es de amor, el mundo se va a llenar de amor. Pero por lo pronto, lo que dijo Cristo se está cumpliendo. Solo la verdad nos hará libres. Y es por eso que estamos cada día liberándonos, poco a poco. Muchísimas gracias, gente. Esto fue Brutalmente Honesto. Queda pendiente el tema del video de Tucker en español, donde tira factos bastante interesantes. Creo que lo he resumido muy bien ahora, modestia aparte, obviamente. Me hubiera gustado que lo escuchen del mismo, pero por una cuestión bien curiosa, yo lo bajé en español en uno de mis aparatos y sin embargo ahora solo sale inglés. Muy raro. Pero bueno, en todas las personas que me siguen hace un tiempito en este programa que hago con tanto amor, saben que estos sabotajes electrónicos, tecnológicos ocurren con constancia a cada rato, pero bueno, ¿qué podemos hacer de un cristiano terco que ama tanto a Cristo y que ama tanto a la humanidad? ¿Qué podemos hacer? Nada, porque va a seguir, como, como siempre lo hago, voy a seguir. Así haya literalmente piedras en el camino, voy a seguir, porque amo lo que hago. Amo lo que hago, porque está inspirado en Cristo. Así que pues nada, gente, que tengan muy bonito fin de semana. Hoy día es viernes 6 de febrero, perdón, de marzo del 2026. Es programa que estoy grabando y a partir de ahora en adelante vamos a salir en vivo utilizando una herramienta que se llama Streamlabs para salir por YouTube, de tal manera que grabo un cocacho y queda después ya, como quien dice, establecido en el canal de YouTube el programa que salió en vivo y ya grabado. Entonces, pues todo bien, no me pudiste escuchar en el momento, me escucha después. No, pero sobre todo te invito a crear tu realidad. Sé el dueño de tu destino. Te invito. Bueno, Cristo te invita.
Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, a que te hagas dueño de ti mismo, a que no permitas que te manipulen más. Dios los bendiga a todos, el Dios de Cristo, como siempre digo, el verdadero, que es el camino, la verdad y la vida, y que tengan un lindo fin de semana. Esto fue Brutalmente Honesto y nos estamos viendo muy pronto. Yo les voy a indicar en qué momento nos estaremos nuevamente comunicando, pero siempre, como les digo, siempre con una sonrisa a la hora de ir a la almohada a dormir, sabiendo pues que estamos todos en un mundo que puede ser hasta cierto punto conflictuado y difícil, pero a la vez maravilloso, porque hay abrazos, hay besos, hay caricias, hay animalitos bellos, hay cielos azules, hay plantas, hay bosques. Es un mundo lindo, a pesar de todo. Gracias, gente. Esto fue Brutalmente Honesto y nos vamos con la canción Tainted de Difuso, de la banda que formé en la década de los 90, ¿no? Y bueno, quien canta soy yo. Y pues nada, así que siendo este mi programa, me gusta utilizar esta cortina musical. Así que muchas gracias, nos vemos pronto. Chao, chao.